Hola, ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí de nuevo y seguimos aprendiendo de no seas mujer controladora a través de la palabra de Dios y cómo Dios quiere que nosotros vivamos como mujeres cristianas, como mujeres hijas de Dios. Y para empezar vamos a orar. Padre, te doy gracias en este tiempo, gracias porque nos amas, gracias porque siempre seremos tus hijas, no importa la edad que tengamos. Siempre tú vas a ser nuestro Padre y siempre nos vas a guiar. Y te pido, Señor, que tú sigas guiándonos y protegiéndonos y proveyendo para nuestras necesidades. Y siempre, Señor, te pedimos por nuestra vida espiritual, que sea una vida que te agrade a ti, una vida que te dé a ti honra y gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por mi hermana que está oyendo y viendo esta lección. Ayúdanos a tener hambre y sed de tu palabra para poder seguir siendo transformadas a la medida de la mujer de Cristo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que no hayan distracciones, no solo para mí, pero también para mis hermanas que están viendo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermana, ¿qué tan bella te sientes? ¿Qué tan bonita te sientes? Muchas veces nos sentimos preciosas dependiendo a cómo nos sintamos y otras veces no tan preciosas porque tal vez nos sentimos triste o con dolor o lo que sea. Pero la palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser realmente bellas a los ojos de Dios. Y una de las cosas que no nos hace ver bellas es una mujer controladora. Una mujer que solo quiere que su voluntad sea hecha y va a hacer lo que sea para lograr eso. Eso no nos hace bellas. Realmente eso nos hace feas a la vista de Dios, porque no estamos haciendo lo que es correcto. Pero el tema de hoy nos vamos a adentrar más en eso de cómo ser bellas y cómo seguir siendo bellas. Y te voy a decir una cosa, a los ojos del mundo, yo ya tengo 54 años, ya no soy bella, ya soy viejita, ¿verdad? Y voy a llegar a ser más y más viejita si Dios me da licencia de seguir viviendo. Una mujer bella está una adolescente, una jovencita, una mujer en sus 20, en sus 30, pero ya de los 40 ya el mundo ya no lo ve bella. Pero te voy a decir una cosa, la palabra de Dios nos dice que mientras lo de afuera se va envejeciendo, lo de adentro se va renovando día a día y eso es lo que nos va a hacer mejores, bellas a los ojos de Dios y aún a los ojos de nuestro esposo, de nuestros hijos. Entonces, tal vez ya no vas a ser esa jovencita, yo ya no soy esa jovencita de antes, pero a los ojos de Dios, tú y yo podemos ser bellísimas y mejor que cuando nosotros fuimos adolescentes o jóvenes, porque no tenemos, porque ya no somos como éramos antes. Esa jovencita que era yo ya no soy. Esa mujer en sus 20 ya no soy. Gracias a Dios que soy mejor. Entonces vamos a concentrarnos en la belleza de Dios, que Dios quiere que tú y yo tengamos, la belleza que Él nos da a través de su transformación, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y te voy a decir una cosa que tal vez tú no pensarías que una mujer de 89 años sea bella. Pero vamos a hablar de ella. Vamos a seguir hablando de Sara y vamos a leer primero en Génesis capítulo 18 y vamos a leer del 1 al 15. Te lo leo en voz alta. Génesis capítulo 18, verso del 1 al 15. Y dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró que aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ese es Abraham. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Acuérdese que este hijo ha sido prometido ya por muchos años. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces no la podía ver a Abraham, pero ella estaba escuchando y Dios sabía que estaba ahí, claro. Y Sara para esto entonces ya tenía 89 años, ¿ok? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y dijo Dios, no es así, sino que te has reído. Ok, entonces vemos aquí esta parte de Sara y Abraham. Otra vez vamos a aprender más de Sara. Ahora quiero que leamos el capítulo 21, verso 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces vemos aquí un hombre de casi 100 años y una mujer de casi 90 años. Ahora, si tú observas a tu alrededor personas de esa edad, tú vas a ver que están ya muy acabados, ya muy ancianos, muy viejitos. Y sabemos que los viejitos, número uno, ya no tienen relaciones íntimas, hermana. Así es la realidad. Ya no tienen relaciones íntimas. Puede ser que ya no tengan ni fuerzas para tener esa intimidad. Número dos, ya hace décadas que Sara no tiene el ciclo menstrual que una mujer que puede tener hijos tiene. Entonces tenemos problemas aquí con esa promesa de Dios. Pero Dios le dice, ¿hay algo difícil para Dios? Mi pregunta para ti, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo en que tú no le puedas confiar? ¿Algo en que Él no es digno de tu confianza? Entonces tenemos que llegar a dónde está el meollo de las cosas, dónde está la raíz. Vemos aquí un perfil de Sara
que hemos estado viendo su perfil no ha sido tan lindo. No ha sido una mujer de Dios, no ha sido una mujer entregada, confiada, con toda la fe puesta en Dios para las cosas que Dios le ha puesto para ella vivir. Pero fíjate que quiero que leamos ahora Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Y nos dice Primera de Pedro 3, del 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y como Sara, aquí estamos hablando de Sara, la mujer, la esposa de Abraham, obedecía a Abraham llamándole Señor, y de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces aquí Pedro, en Primera de Pedro, nos dice que Sara era una gran mujer de fe, una mujer que hizo el bien. Sin temer a ninguna. Entonces dice que obedecía a Abraham, esta mujer, esta Sara. Como hemos visto en Génesis, todo este tiempo que hemos visto que Sara, una controladora, realmente hizo cosas muy malvadas, usando a su esclava como objeto porque ella era dueña de ella, y la hizo que se acostara con su esposo y tuviera un hijo, y cuando Dios le había dicho que ella iba a tener ese hijo de la promesa. Vemos una mujer que no confiaba, que le faltaba la confianza, que le faltaba la fe en Dios. Y ahora estamos viendo una mujer diferente. Pedro nos dice, una mujer que obedecía a su esposo, una mujer que hacía el bien, y que nosotros podemos ser sus hijas si hacemos también el bien. O nos puede, dice, cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿cómo es eso? Quiero que veamos también Hebreos. Está un poquito confusa la cosa, ¿no? Yo no he visto una mujer de fe todavía. Pero Pedro nos dice que es una mujer de fe. Ahora, en el capítulo 11 de Hebreos, vemos... ¿Puedes encender la luz? En el capítulo 11 de Hebreos vemos que aquí habla Dios de personas de fe. Todas las personas que son mencionadas aquí son mencionadas por una gran fe. Noé le creó a Dios, Abraham le creó a Dios, y Enoc, Abel, Isaac, Jacob, y menciona a otros. Pero quiero que leamos 11:11. Hebreos 11:11 dice, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí está la respuesta. ¿Dónde vemos que Sara cambió? Sara cambió, qué paciencia la de Dios, a los 89 años. Cuando Dios le dijo que iba a tener un bebé. Y ella aún se sorprende, se ríe. Ahora la risa puede ser de un lado o de otro, puede ser, ¿cómo es posible? No creo. O, wow. Yo creo que la segunda respuesta es la de Sara. Wow, Dios todavía tiene esa promesa para mí y la va a cumplir. Ahí es donde yo veo que Sara se rinde a la voluntad de Dios. ¿Cómo que se rinde? Sí, se rinde. ¿Sabes por qué?
Porque no creo que Sara tenía intimidad con Abraham antes de estos años. Para llegar a que sea embarazada por Abraham, Dios le tiene que dar fuerza a los dos para poder tener intimidad. Así es que se volvió a acostar con él y queda embarazada. Imagínate ese embarazo. Después de que nunca en la vida había ido por ese camino de estar embarazada, de ser una mamá. A los 89 años. El bebé nace cuando ella tiene justo 90. Se acuesta con su marido. Se rinde a la voluntad de Dios y a la voluntad del marido. Le cree a Dios. Todo eso nos muestra que esta mujer, que aun cuando su periodo menstrual ya se le había acabado, tal vez ya no se sentía bonita, porque normalmente tú te sientes bonita, el esposo se siente guapo para tener intimidad. Y ella llega a rendirse a Dios. Cuando tú te rindes a Dios, ¿sabes qué? Dios te ve bella. Dios te ve bonita. No sé a qué te vas a rendir, si es a qué adicción o pecado o qué, pues sabemos que todos somos pecadoras y que ya porque yo peco diferente que tú no te hace ni mejor ni peor. Todos somos pecadoras. Todas. Sara era pecadora también. Y se rinde a la voluntad de Dios. Y vuelvo a leer en Hebreos. Por la fe, también la misma Sara, su fe se incrementó. Ahora ya no dudó, no hubo duda. Tal cual que se acostó con su marido. Siendo estéril, no podía tener hijos. Recibió fuerza para concebir. Dios le dio al momento adecuado, ni antes ni después. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora sí lo creyó. Cuando ella mandó a Agar a acostarse con su esposo, no lo había creído. Imagínate la paciencia de Dios. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que Sara se rindiera y para que Sara creyera que Dios es fiel de mandarle un hijo? No sé tú. ¿Cómo estás tú? En Génesis vemos, una vez más quiero que veamos así rapidito, en el capítulo 18, verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo pues que después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor viejo. Y después en esa palabra tendré deleite. Tú sabes que Dios nos dio la intimidad para el esposo y la esposa. Y es un deleite. Es algo que Dios da. Entonces vemos aquí, las palabras que ella usó, estaba hablando del acto del matrimonio, del acto sexual. Tendré deleite. Para que tú tengas deleite en el acto sexual, tienes que tener fuerza, tienes que sentirte bonita, tienes que desear. Todo eso ya no era parte de Sara. Y aún así llegó al momento en que Dios trabajó en ella. Ella tuvo la fe y ella pudo hacer lo necesario para que Dios hiciera lo que necesitaba hacer en su vida. Primero Dios estaba más interesado en que ella creyera en Él, en que se rindiera a Él, y esto fue hasta los 89 años, que cualquier cosa. Dios está más interesado en ti, en tu vida espiritual. Los problemas que tienen no son para que para que tengas menos fe, es para que incremente tu fe.
Porque Dios está interesado en tu crecimiento, en tu relación con Él, en que seas más como Jesús. Y por eso las situaciones que vives no son coincidencia. Lo que vivió Sara no fue coincidencia. Espero que Dios no tenga que esperar hasta los 89 años para que tú te rindas, para que yo me rinda. Yo tengo que rendirme diario para poder ser esa mujer que le agrada a Dios. Y me gusta esa frase que Dios dice, ¿hay algo difícil para Dios? Me recuerda como cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo las mismas palabras. Porque ella era virgen, jovencita, entre 14 y 17 años, y iba a tener a un bebé. Dios, el Espíritu Santo, iba a estar sobre ella, la iba a cubrir e iba a engendrar a Jesús. Y ella le dice, pero si no conozco varón. Y el ángel Gabriel le explica y después le dice, ¿hay algo difícil? Porque no hay nada difícil para Dios, es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1:37. Porque no hay nada difícil para Dios. Mi hermana, no hay nada difícil para Dios en tu vida tampoco. Dios quiere que seas esa mujer de Dios. Dios quiere que seas sumisa. Dios quiere que seas obediente. Dios quiere que seas amorosa. Dios quiere que seas fiel, que tu fe crezca, que tengas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios quiere todo eso en tu vida. Pero Dios no es un tirano. Dios no es un Dios que te va a hacer las cosas a la fuerza. Tú tienes que rendirte. Dios está listo para trabajar en ti a cualquier momento, pero tú tienes que rendirte. ¿Qué nos dice la palabra del rendirnos? Vamos a ver ese tema un poquito más de cerca. Todo lo que le sucedió a Sara para que llegara a rendirse. ¿Qué necesita pasar en tu vida? Hemos vivido tantas cosas difíciles, especialmente este último año y medio. ¿Y qué necesita pasar para que tú te rindas? ¿Cómo está tu corazón? Vamos a leer algunos pasajes que nos ayuda a rendirnos. Acuérdate que al rendirnos vamos a reír como Sara. Y te digo que aunque estemos ya viejas o que lleguemos a una edad que las personas de la calle dicen, la señora, la anciana, podemos ser bellas, podemos sonreír porque Dios está trabajando en nosotros, porque somos mejor y cada día estamos fomentando nuestro tiempo con Dios y eso nos va a hacer bellas a sus ojos. Vamos a leer Juan 16:33. San Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos habla estas cosas para que en Él tengamos paz. En Él. Tú puedes tener paz en Él si estás confiando en Él, si tienes fe en Él. El mundo no te va a dar paz, te va a dar aflicción. La paz no viene en una botella de píldoras, no viene en una droga, no viene en cosas materiales. Solo viene de Dios. ¿Quieres esa paz? En el mundo vas a encontrar aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Entonces nuestra parte es confiar, ríndete, confía para tener esa paz. Vamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta vida que tengo ahorita en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificada con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permite que Cristo sea el que salga a relucir en tu vida, en tu hablar, en tu andar, en tu pensar, en tu sentir. Permite, ríndete. En fe, se necesita fe, dice Gálatas. Vamos a leer ahora Santiago 1. Vámonos a Santiago. Santiago tiene bellos pasajes que nos ayudan en nuestro diario rendir. Santiago 1, 22. Santiago 1, 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. No solo ir a la iglesia y estar oyendo, y entra por un oído y sale por el otro. No solo oidores, sino sed hacedores. Cuando tú tienes fe, cuando Dios está trabajando en ti, vas a hacer su voluntad. Vas a hacer sus obras, porque la palabra de Dios nos dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Para eso nos hizo, para que hagamos las obras que Él preparó de antemano. No es que se nos ocurran, ay, yo soy tan buena que hice esto. No. Él las preparó y Él nos da la oportunidad. Todo nos da el poder, nos afirma, nos da la sabiduría para hacerlo, nos da la vida para hacerlo, nos da la salud para hacerlo. Solo es cosa que la hagamos. Es lo que Él quiere. Vamos a ver ahí mismo en Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al someternos a Dios, vamos a poder resistir al enemigo y el enemigo va a huir. Pero antes de que Él haga eso, tenemos que someternos a Dios. ¿Sabes qué? Nosotros nos sometemos y Dios hace el resto. No estés pensando en el enemigo, no estés hablando con él, yo esto, el otro, te reprendo. No, por favor, eso no es bíblico. Busca a Dios. Dios siempre nos está diciendo, busca a Él, no te pongas a hablar con el enemigo. Busca, habla solo con Dios. Someteos pues a Dios. Al hacer eso, yo voy a poder resistir al enemigo y él huirá. Entonces Dios hace el resto. Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú sabes que Dios quiere que seas firme, que te sometas a Él, Él te va a dar ese querer. Tal vez ya te lo dio. No le resistas. No le resistas. No es beneficio para ti. Es beneficioso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Mucho beneficio. 4:10. Nos dice el 10, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Entonces, al rendirnos, nos humillamos ante Él y Él nos exaltará. No estamos rindiendo, ahorita me rindo para que me salte. No, hazlo, solo haz lo que Él te pide y Él se encargará de lo demás. Él se encargará de cuándo vas a ser exaltada, si ahorita, si después de muchos años o hasta que estés en su presencia. Pero ¿sabes qué? Eso no importa. Lo importante es que tú cumplas tu parte porque Dios va a cumplir la suya. Mateo 6:33. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mateo capítulo 6, verso 33. Nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa eso? Busca a Dios y su justicia, y lo demás Dios se encargará.
Busca a Dios, lee la Biblia a diario, lucha con esa carne que no quiere que leas y con tantas cosas, ay, que tengo que hacer eso, que tengo que hacer el otro. ¿Sabes qué? Al final del día, Dios no va a estar, mira que tienes la casa inmaculada. Sí, pero ¿y tu corazón cómo está? Mira cómo tus hijos están impecables. ¿Cómo está tu relación con Dios? No estoy diciendo que mantengas tu casa cochina o que no atiendas a tus hijos. No estoy diciendo eso. Pero todo tiene su lugar. Y lo que es importante para ti, para eso vas a tomar tiempo. Si tu relación con Dios es importante, va a haber tiempo. Si estar en la iglesia es importante, va a haber tiempo. Si estar memorizando la palabra, estar en oración, vas a encontrar el tiempo. Pero si no es, no importa que tengas todo el tiempo necesario, no lo vas a ocupar para esas cosas, lo vas a ocupar para otras. Cosas vanas, cosas que tal vez ni valen la pena. O tal vez valen, pero no como tu relación con Dios. Vamos a leer 7:21 de Mateo, igual, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ahí va a ser marcado. Ese es el fruto de la hija de Dios, el que hace la voluntad del Padre. ¿Estás haciendo su voluntad? Entonces, si tú haces su voluntad, eso muestra que eres hijo de Dios, hija de Dios, y que vas a estar con Él en el cielo, ¿verdad? Leo otra vez, no todo el que me dice Señor, 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 entrará al reino del cielo. Oh Señor, oh Dios mío, sí, ok. Pero no todo el que habla el nombre del Señor va a poder entrar al cielo, porque Dios sabe si crees en verdad o no crees. Vimos cómo Sara, tantos años hasta que finalmente le cayó el 20 a los 89 y creyó que Dios iba a obrar en ella y lo hizo, pero no estaba lista antes. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Por su fruto los conocerán, dice Dios. La salvación es gratis. No puedes hacer obras para la salvación. Pero una vez que tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo. Se muestra a través de las obras. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Verso del 19 al 20 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida, ¿quién te la dio? Tu salud, tu habilidad mental, tu habilidad física. ¿A quién se la debes? No, pues es que yo tuve dos padres muy fuertes y por eso yo también soy fuerte. No. Tu vida le pertenece a Dios. Y Dios te está dando vida hoy para que vivas para Él. No esperes hasta que tengas la edad de Sara, porque para empezar no sabemos si voy a vivir yo mañana. ¿Tienes tú? ¿Vas a estar tú viva mañana? Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. No hay garantía. Dios no me dio garantía que yo voy a vivir mañana. Pero hoy que vivo hoy, quiero hacer su voluntad. Quiero someterme. Quiero amar a Dios. Quiero obedecerle. Quiero ser esa mujer que Dios quiere que yo sea para mi esposo, para mis hijos, para mi iglesia. Esa hija de Dios. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, en este momento por mis hermanas, te pido que nos des esa fuerza, que nos des ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Que seamos esas mujeres dignas de alabanza, como dicen las escrituras, como Sara lo fue. ¡Wow! Esa mujer nos dejó un legado porque se rindió al final.
porque pudo hacer tu voluntad, porque pudo creerte. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a tener el temor de Dios para hacer tu voluntad. Gracias por tu amor. Gracias por escogerme, por escoger a mi hermana para que sea tu hija. Gracias porque nos amas con ese amor eterno. Ese amor que viene desde la antigüedad y va a seguir hasta que estemos contigo y continuar hasta la eternidad. Gracias, Padre. Gracias porque nos haces bellas. Todas somos bellas cuando estamos en ti. Hasta nuestra cara resplandece cuando hacemos tu voluntad, cuando estamos llenas de tu Espíritu Santo, cuando nos apartamos del mal. Señor, que en nuestro rostro se refleje ese gozo, esa sonrisa de que somos tus hijas, hijas obedientes. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, bendiciones, nos vemos en el templo. Por favor, si no estás yendo, ya estamos en el templo, ya estamos recibiendo niños. Por favor, lleguen y por favor escríbeme un mensajito, por favor, aunque sea unas 2 líneas de lo que Dios te estaba mostrando a través de esta enseñanza de su palabra. Dios te bendiga, bendiciones, adiós.